Hola amigos bilbiofilos, bienvenidos a un nuevo Top 10. Después de que el Top 10 anterior de libros pendientes tuviera mucho éxito, porque está visto que vosotros también tenéis ahí un montonazo de títulos que tenéis pendientes por leer. Así me gusta, gente, porque ser demasiado activo no es bueno, ¿vale? No es bueno. Y esta semana os traigo un nuevo Top 10 que fue sugerido por Shaulo y al que rápidamente apoyó Lectora Esférica, y es el Top 10 de libros de no ficción. Aunque de hecho no soy la primera en hacerlo, porque esta tradición ya la inauguró, o al menos es al primero al que le vi, Joaquín de Esto no es un spoiler, que dejaré el link en la cajita de descripción, por supuesto. Y este, como siempre, es un top 10 muy personal, sobre todo en los libros de no ficción tiene mucho que ver con cuáles sean tus gustos, a veces incluso con qué hayas estudiado. Y sin más preámbulos, comencemos. Número 10. Dos libros que leí en la carrera o a causa de la carrera: El suicidio de Emile Durkheim y De los delitos y de las penas de Beccaria. El primero es un estudio en profundidad sobre las causas del suicidio como fenómeno social, no como un acto individual sin relación con el entorno, sino como consecuencia del estado de la sociedad en la que está el individuo y también de las normas morales y legales de dicha sociedad. Por eso investigó la tasa de suicidio de varios países y llegó a catalogar 4 tipos de suicidio según la causa. Es un estudio muy interesante que permite ver cómo el tipo de sociedad puede influir en las personas a la hora de tomar una decisión tan radical como suicidarse. El estudio tiene errores que se suelen criticar, y es gracioso leer que culpaba de las altas cotas del suicidio a la falta de Estado y en ese sentido al socialismo, entre otros, que según él abogaba por la desaparición del Estado y el individualismo, el socialismo, ¿vale? Aún así es una lectura interesante. El otro libro es De los delitos y de las penas de Beccaria. Este libro es clave en la renovación del derecho penal continental, convirtiéndolo en el sistema que conocemos hoy en día, donde solo se persiguen los delitos estrictamente establecidos en las leyes, que deben ser previas al delito, y las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de dicho delito. Y otra cosa, lo que disuade al ciudadano de cometer delitos no es la gravedad de la pena, sino la inexorabilidad de la justicia, es decir, que la justicia, de hecho, actúe para castigar a cualquiera que haya infringido la ley. Esto es unas risas, teniendo en cuenta el sentimiento de impunidad de unos e indefensión de otros en la España actual, pero De los delitos y de las penas es el tratado que cristalizaría en lo que son los pilares del derecho penal actualmente. Podéis creer que las cosas están mal ahora, pero Beccaria te narra cómo se aplicaba justicia en el antiguo régimen con bonitos ejemplos y te das cuenta de cómo hemos avanzado, aunque siempre queda el peligro de ir hacia atrás. Hay que leer a Beccaria para tenerlo muy en cuenta. Número 9. Los hombres del triángulo rosa de Heinz Heger. Este delgado libro nos habla de una parte de la historia que es bastante desconocida: la persecución y encierro en campos de concentración de los homosexuales por parte de los nazis, y lo hace a través de las experiencias de este prisionero homosexual que tuvo que usar seudónimo. Porque hay algo que hace a este libro triste y aterrador, y es que después de la guerra los homosexuales no pudieron hablar sobre lo que había ocurrido, sobre lo que les habían hecho, porque la homosexualidad era delito en muchos países, y si hubieran hablado les hubieran encerrado de nuevo. Decídselo a Alan Turing, matemático y uno de los padres de la computación, que tras salvarle el culo a los aliados con su máquina desencriptadora Enigma, tras la guerra fue procesado por ser homosexual y se suicidó en 1954. Tócate las narices, por no decir otra cosa. Por eso este libro es importante conocer el infierno que pasaron los prisioneros homosexuales, es importante reivindicar su memoria, y era importante para mí meter este libro en la lista. Número 8. La cultura, todo lo que hay que saber, de Dietrich Schwanitz. ¿Queréis ganar el Trivial Pursuit? ¿Queréis ganar el Trivial Forever and Ever? Entonces este es vuestro libro. Esto es un bolquete de información que podríamos considerar culturilla general. Sirve para tener un comienzo, una base, aunque el libro tiene carencias y es excesivamente eurocentrista. Pero como introducción no está mal, es entretenido y puede ayudar a mucha gente que luego podrá profundizar en algún tema que le haya interesado. No os toméis este libro como la Biblia, porque no, ¿vale? Hay errores y temas que apenas se tocan, pero para ganar el Trivial sirve. Bueno, no sirve para el quesito azul, o el rosa, o el naranja, y no mucho para el verde, pero para el marrón y el amarillo sí, y eso es importante, ¿verdad? Sí, ¿no?
Número 7. Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. Este libro suple las carencias del anterior, y es que el libro de Swanich no abunda mucho en la ciencia, y como es necesario conseguir el quesito verde en el Trivial para vencer, una breve historia de casi todo sirve a este cometido. Es un libro de divulgación científica muy entretenido. Describe las diversas ramas científicas como la química, la paleontología o la astronomía, entre otros, y hace un recorrido histórico sobre los distintos descubrimientos y los científicos más importantes. A mí, que me crié con el Cosmos de Carl Sagan, me gustó muchísimo. Descubriréis cosas que no sabíais, anécdotas que desconocíais y el nombre del hombre más malvado del mundo, Thomas Smithley. Si queréis saber por qué Bryson lo llama así, tendréis que leer Una breve historia de casi todo. Número 6. Breve historia del tiempo, de Stephen Hawking. Aunque el libro fue publicado por primera vez en 1988, yo me refiero a Historia del Tiempo Ilustrada, que es una edición de crítica, que en mi caso es de 2006, y que es una edición ampliada y puesta al día, y con dibujitos, lo cual ayuda mucho. Yo soy de letras, pero la astronomía y la mecánica cuántica siempre me han fascinado. Y este libro hace un gran trabajo explicando conceptos súper complejos, de modo que hasta alguien como yo puede entenderlos. Aún así, junto con este libro quiero mencionar El universo en una cáscara de nuez, también de Hawking, que fue un regalo de cumpleaños y que es incluso más accesible que Historia del Tiempo, porque es más corto, más conciso y Hawking se centra en explicar lo más esencial. Si Historia del Tiempo os parece demasiado complicado, El universo en una cáscara de nuez es una buena opción si la mecánica cuántica os intriga. Aunque os advierto, el principio de incertidumbre hará que no volváis a estar totalmente seguros de nada, nunca jamás. Número 5. Hiroshima, de John Hersey. Este libro es una crónica sobre 6 supervivientes del estallido de la bomba nuclear de Hiroshima, y fue publicado por primera vez como un reportaje en la revista New Yorker. Y tras leerlo te queda una cosa clara: aquellos que murieron instantáneamente por la explosión fueron afortunados. Y hablo completamente en serio. Los supervivientes tuvieron que hacer frente a toda clase de penalidades. En primer lugar, mantenerse vivos en los días que transcurrieron a la explosión, cuando estaban heridos y la ciudad era escombros y no podían recibir ayuda. Y luego vinieron las consecuencias de la radiación, las horribles consecuencias. Y lo peor es que eran como apestados para la sociedad japonesa. Hay algunos momentos duros en esta novela y una imagen que se me quedó grabada. Os la cuento, para que tengáis pesadillas como yo. Cuenta uno de los supervivientes que en su deambular por la ciudad tras el estallido se encontró, no recuerdo si una persona o a varias escondidas entre los arbustos, y vio el rostro de alguien que en el momento de la explosión estaba mirando hacia ella, así que tenía el rostro quemado y se le habían derretido los globos oculares dentro de las cuencas. Una imagen agradable, ¿verdad? De nada. Hiroshima es un buen y riguroso documento sobre los supervivientes de uno de los 2 únicos usos de armamento nuclear contra las personas, y por eso está en el número 5. Número 4. LTI, la lengua del Tercer Reich, de Viktor Klemperer. Ya mencioné este libro en el top 10 de libros que me marcaron de alguna manera. Es un ensayo impresionante sobre el lenguaje del totalitarismo, sobre cómo el nazismo fue haciéndose con el lenguaje y cambiando el sentido de las palabras. Y lo más increíble es que Klemperer escribió este libro mientras debía trabajar en una fábrica, ya sabéis, como voluntario judío. Así que junto con el análisis filológico, el libro sirve también como diario de su historia. En ese sentido es aterrador por partida doble, por cómo los nazis desvirtuaron el lenguaje hasta convertirlo en un arma y cómo esto se usó contra personas como Klemperer. No es siempre una lectura fácil, pero sí que es interesante, y por eso lo he puesto en el número 4. Número 3. El fantasma del rey Leopoldo, de Adam Hochschild. De este libro también os he hablado otras veces. Trata sobre el colonialismo y el saqueo de África en el siglo XIX, centrándose en el Congo y en la figura del rey Leopoldo II de Bélgica, probablemente uno de los reyes más ambiciosos y megalomaníacos de Europa, que estaba decidido a dejar su impronta en el mundo y a reinar sobre un extenso reino, con colonias. Y lo hizo de una de las formas más rastreras que existen. Creó y presidió una asociación de carácter filantrópico llamado Asociación Internacional Africana, que abogaba por la paz, la civilización, la educación, etcétera, 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 y por la erradicación de la esclavitud. Recibió muchas ayudas económicas y gracias a gente como el explorador Stanley se hizo con el territorio que rodeaba el río Congo. Y ahí empezó el horror, porque lo que hizo allí no tiene nombre. O bueno, sí que lo tiene: capitalismo salvaje.
Es curioso ver que ese modelo de empresa rapiñando recursos naturales de un país pobre es el que evolucionó y se mantiene hoy día, porque el Congo no levanta cabeza, y menos aún desde el descubrimiento y uso del coltán. El rey Leopoldo está muerto, sí, pero su fantasma sigue muy vivo. Número 2. Crónica del gueto de Varsovia, de Emanuel Ringelblum. Una de las crónicas más impactantes sobre el Holocausto que he leído. Y lo más curioso es que no se centra en un campo de concentración como Auschwitz, por ejemplo, sino en el paso previo, en el gueto de Varsovia. Ringelblum reunió todas las noticias y los testimonios que le fueron posibles, y los fue escribiendo, plasmándolos en papel, para que un día fueran testigos de lo que ocurrió. Y lo consigue. Ves cómo ocurrió todo, lo bueno y sobre todo lo malo, los pequeños detalles, el sentir de la gente dentro del gueto. Además, la edición de Alma que leí es muy completa, añadiendo contexto histórico y ordenando las notas en periodos. Si queréis saber hasta los más nimios detalles de lo que pasó allí, este es el libro. Pero advierto, es desmoralizante, y tiene momentos chocantes, como el hecho de que cuando estaban creando el gueto, como a los polacos no judíos los llevaban a los campos en Alemania, mientras que a los judíos los dejaban allí, en Polonia, hubo no judíos que se pusieron la estrella de David en la ropa para hacerse pasar por judíos. Quiero que os toméis un momento para asimilar el grado de suicidio que tenía esa idea. Este libro está lleno de momentos donde sabes lo que va a pasar, por qué ciertas decisiones de gente son erróneas, y no puedes hacer nada para evitarlo. Crónica del gueto de Varsovia está en el número 2 por su capacidad para destrozarte el espíritu poco a poco, pero aún así disfrutar de los pequeños momentos de paz e incluso humor. Antes de continuar, como siempre, unas cortas consideraciones. Hay libros que ni he pensado en meter en el top 10 como El guión, sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones de Robert McKee, que lo leí cuando tenía ínfulas de escritora y que si escribís o pretendéis escribir os puede ayudar, pero no iba a meterlo en el top 10 ni de broma. Tampoco entra El mundo de Sofía de John Steingarten, gracias al que conseguí un 10 en filosofía en el instituto, porque pese a que hace un repaso de la historia de la filosofía, está novelizado. Y novelizado quiero decir que tiene forma de novela. Tampoco Vecinos de Jan T. Gross, que basándose en el caso de un pueblo polaco en el que durante la ocupación nazi la mitad de la población no judía atrapó a la población judía, la metió en un granero y los quemaron vivos, habla sobre los casos en los que la población civil, los propios vecinos, hicieron cosas horribles por miedo a los nazis sin que realmente los nazis se lo ordenaran o sin que los nazis realmente participaran directamente. Pero este libro ha sido criticado por su metodología y fuentes, así que he decidido no meterlo. Tampoco Indignados de Stefan Hessel, aunque es muy apropiado en estas fechas electorales. Ni tampoco, por último, Historia de la vida privada de George Duby, que son 5 volúmenes que nos hablan de la vida privada de las personas en Europa durante 2000 años de historia. Son libros muy interesantes, pero no los he leído del todo, sino que los he utilizado como referencia, como una enciclopedia, digamos, porque gracias a su glosario es fácil buscar el tema y el periodo que quieres, pero realmente son muy interesantes. Y por fin, número 1. Momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig. Este libro tiene todo lo que me interesa. Tema histórico, check. Stefan Zweig, check. Entretenimiento, check. Aprender cosas que ignoraba, check. Nos relata ciertos hechos históricos, desde Cicerón hasta Woodrow Wilson y los pactos tras la Primera Guerra Mundial, pasando por la conquista de Bizancio, la batalla de Waterloo o la lucha por el Polo Sur. En total son 14 momentos, novelados, lo cual tal vez lo descalificaría como no ficción, pero este libro se considera un ensayo. Además, no existe otro hilo narrativo ni se trata de una novela. Los hechos sí pueden estar novelados, pero siguen siendo hechos. Es simplemente la descripción de estos, digamos, hitos históricos. Y está escrito con frescura e incluso sentido del humor, como por ejemplo el que habla de Waterloo, con el que me eché unas risas. Si me preguntáis cuál es mi relato favorito, contestaré La conquista de Bizancio a manos de Mehmed II, el más cruel de los sultanes otomanos. Este relato es vibrante y consigue mantenerte en tensión todo el tiempo. Así pues, número 1 para Stefan Zweig y su clase magistral de historia. Y eso es todo por el top 10 de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado. Dadle a like si os ha gustado. Si no os habéis suscrito, por favor, suscribíos. El próximo top 10, como ya dije, es el de top 10 de novelas históricas favoritas.
que va a ser más difícil de lo que pensaba porque he empezado a añadir títulos ahí y vamos, voy a tener que hacer una criba bastante importante, pero aún así, hasta entonces o hasta el próximo vídeo, gracias como siempre, hasta la próxima, adiós.